en primera instancia el tema de los generadores del plano tangente. ¿Sí? Cuando hablamos del plano tangente, nosotros dimos dos generadores. Si tomamos la derivada de f respecto de x en x0, en el punto, ¿no? Esto vale para cualquier espacio, ¿no? Pero supongamos que estamos generando el plano tangente en R2. Estamos. Vamos a tomar R2 porque si no, o sea que el campo va de R2 en R. ¿Estamos de acuerdo, no? Estamos para este caso. Quiere decir que acá tengo una X0 y 0 el punto. Esta derivada es la tercera componente del vector, ¿no? Entonces, el vector generador, el primer generador, no sé cómo lo llamamos, generador 1 creo que lo habíamos llamado. No, yo no me acuerdo qué letra le habíamos puesto al primer Sí, los generador. pusimos así, G2 y G1 y G2. Bueno, G1 tenía la forma 1, 0, df a dx en x0 y 0, ¿no? Ahí sería la forma de... Bueno, ¿por qué tiene esta forma? Pensemos un poquito, supongamos que yo estoy en el plano ZX y estoy en ese ejemplo del macetón que me daba la parábola por acá, qué sé yo, por acá daba, donde acá estábamos en el punto, creo, 1, 1, en el ejemplo, ¿no? Si miramos el ejemplo. Y queríamos averiguar la derivada en el 1, 1, no, perdón, no estaba en el centro, en el 1, 1 no estaba en el, ¿cómo se llama? Estaba más arriba, ¿no? No estaba en el centro, acá estaría el 1, 1. El punto no estaba en el vértice El de la... 1-1, el 1-1 era el centro del disco, profe. El Sí, macetón pero estaba en no el el centro. mínimo de la parábola, a eso voy. El disco estaba acá, qué sé yo. El disco era así, ¿no? Abajo, que no está acá el disco estaría... Porque acá, si estamos en el plano ZX, estábamos en el 1, acá. A ver, vamos a hacerlo bien, a ver, pues si no, no se entiende. Espere. Vamos a hacerlo bien. Esto estaba en una situación tridimensional. Esto estaba así. A ver si me acuerdo. Teníamos el 1, 1, ¿no? Supongamos que estamos, este sería el 1, 1, ¿no? Acá estaba el disco. Acá va, acá. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿le podrías poner los nombres a los ejes para ubicarme bien? Sí, 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 ya lo ponemos. Dame dos Dale, minutitos. dale, Ya dale. ponemos todo. Este es el X, este es el Y y este es el Z. Está como en el GeoGebra, ¿sí? Para que no se pierdan. A ver si puedo hacer un disco más o menos potable. No, porque esto es para... Estas son rectas. Bueno, si podemos hacer un disco potable. Una cosa así era el disco, ¿no? A ver si más o menos me salió. ¿No? Así era la historieta, ¿no? Y la parábola teníamos 1, 1, 2 acá. Era una cosa así, ¿no? A ver si me siguen. Sí, hasta ahí sí, que habíamos dibujado el disco, sí. ¿Sí? Habíamos dibujado esto. A ver. El punto de la parábola era el 1, 1, 2. Quería decir que por acá, porque teníamos que trabajar en este plano.
La parábola estaba en este plano. Cuando la y era constante, nos movíamos en el plano, este plano, ¿no? Este era el plano donde estaba la parábola. Y quería decir que si acá teníamos el 1, 1, 2, ¿no? Estos eran los puntos, ¿no? Para tener una idea de cómo estaba el dibujo. ¿Se ubican? Yo venía una cosa así, el macetón, ¿no? Por decir algo. Este era el corte de este plano. ¿Está bien? A ver todos los demás si se acuerdan. Sí. Sí, sí, Jorge. Sí, Bueno, sí, ahí está, ahí vamos. bastante bien el dibujo, ¿eh? No, no estuvo tan mal después de todo, ¿eh? Muy bien. La recta tangente venía por acá, ¿no? A la parábola, en este punto. A ver, ahí, más o menos, ¿no? ¿Estamos? Y el generador quería decir, este punto genérico tiene, supongamos que yo este punto no lo conozco, aunque en este caso lo conozco, es el 1, 1, 2. Supongo que son X, como me decían ustedes recién, X y Z, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver si hasta ahí estamos. Sí, hasta ahí vamos bien, profe. ¿Cómo es? La dama que me lo había preguntado, ¿cómo es el nombre? Sí, Luisina. Muy Luisina. bien. Luisina, vos me habías dicho, ¿por qué no dejamos estas coordenadas iguales? Mirá por qué la podemos dejar iguales marcando la variación solamente en Z, o podemos hacer algo como corresponde. ¿Qué sería hacer algo como corresponde? Si yo quiero un generador que esté sobre esta recta, es decir, quiero un vector que esté aquí, que sería este G1, y quiero saber qué pinta tiene que tener G1, tiene que ser una variación de este punto en esta dirección, pero esta dirección está apoyada arriba de un plano donde yo me muevo en el eje X, ¿no? Porque yo me estoy moviendo en el eje X, manteniendo Y constante y moviéndome en el eje Z. La variación en Z la conozco, pero la variación en Z con respecto a quién conozco, a X. ¿Por qué es con respecto a X? Porque estamos en el plano, ¿este qué plano es? Este es el plano XZ. ¿Está claro? Si yo les pido la ecuación de este plano, ¿qué me dicen ustedes del plano XZ? ¿Qué coordenadas tiene? ¿Cuál es el normal de este plano? Hola. Para, A ver, si tengo este plano, ¿cuál es el normal? Recuerden que acá hay 90 grados, si no, estamos mal. ¿Cuál es el vector normal del plano este? ¿Eh? no, cero. ¿Cómo? 0, 1, 0. 0, 1, 0, porque es este vector que está en el eje Y. Quiere decir que si este es el normal, la ecuación de este plano, que pasa ¿por qué punto pasa aparte de este plano? Por este, ¿no? Por el punto donde pasa el gradiente, ¿no? Recuerden que el gradiente pasaba por este punto, con longitud 2, 2, 0, ¿no? Quiere decir que si yo quiero la ecuación de este plano es el normal por el vector, por X y Z, igual al normal por el punto, producto escalar, ¿no? Y si hago esta cuenta, me queda Y igual, ¿no? Porque me queda X por 0 más Y por 1 más Z por 0. Y igual a esto multiplicado por esto. Quiere decir que esto es 1 por 0 más 1 por 1 más 0 por 0, o sea, 1. Quiere decir que este plano tiene ecuación Y igual 1. ¿Por qué igual 1? Porque igual 1 es un plano constante que pasa. ¿Por qué ejes pasa?
por el eje, ¿sí? Por el eje Z vertical y se mueve en el eje X. ¿Está bien? Se mueve en el plano XZ. ¿Se dan cuenta de esto? Yo puedo trazar un paralelo a este para este lado, ¿no? Y tengo un plano XZ acá. Si tengo el plano del piso, ¿cuál es el normal? El 0, 0, 1. ¿Y qué ejes tengo? XY. Si tengo el plano de la pared, perdón, el plano que pasa por acá, el otro, ¿no? No lo quiero dibujar para no hacer lío, ¿no? Pasaría uno acá, ¿no? Que sería donde está la otra parábola, ¿de acuerdo? Está El acá. Z. Sería IZ y tendría normal el 1, 0, 0. Sería X igual a 1, ese plano. Pero ahora estamos con el plano Y igual a 1. Quiere decir que Y es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Para este plano. La Y es una constante. ¿Qué variables tengo en este plano? La Z. ¿Y cómo varía la Z? Varían. La Z varían igual a f de x. F de xy. Porque Z es f de xy. Quiere decir, ¿cuál es la variación que tienen? Varían la Z y ¿quién más varía? Varía la X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La X como variable. ¿Se entiende? Sí, Luisina, que sí, vos sí, me sí, sí. explicaste esto. Quiere decir que este punto, el punto donde, donde tengo la derivada, el X, este sería x0 y 0, z0, ¿no? Porque sería la variación de esto, de este punto, evaluado en las coordenadas, ¿no? En el ejemplo sería 1, 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, si no está evaluado en las coordenadas, a mí no me interesa ese punto. Ese punto variando en las coordenadas tiene un valor fijo, pero cuando ese punto cambia para trazar la recta tangente como función, ¿cómo cambian estas coordenadas? ¿Cómo varían estas coordenadas? Varían de esta manera. Y si varían de esta manera, yo para saber este generador que está variando sobre porque, a ver, el punto, tanto en la recta como en la curva, en el punto es lo mismo. Yo lo que miro en una recta tangente es una especie de entorno del punto de esa variación. Es decir, un entorno de este punto. ¿Estamos de acuerdo? Que ese es el concepto de derivada. Por eso yo digo que cuando tengo un puntito más acá, este tiende a cero, tiende a h a cero. ¿Qué significa h a cero? El incremento tiende a cero para que este punto se apoye arriba del que está fijo, digamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Por Sí, lo tanto, esa variación, que es el concepto de derivada en tres dimensiones, viene dada esa variación, dado que varía esto, como la variación, porque estoy en el plano X, de X con respecto a X, de Y con respecto a X y de Z con respecto a X. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto, tendiendo a quién, acercándome a quién, a x0 y 0 en el dominio. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Cuánto da la derivada de una variable consigo misma? 1. ¿Cuánto da? Fíjense que la y, ¿cuánto vale? Es una constante, da 0. ¿Cuánto da la derivada de y con respecto a x, dado que y es una constante? 0. ¿Y cuánto da la derivada de z con respecto a x? Es la derivada de la función respecto de x. Y todo esto evaluado en el punto. ¿Entienden de dónde sale el generador? ¿Quedó claro de dónde proviene? Con detalle, ¿qué opinan? ¿Quedó claro la pregunta de Luisina? sí, el eje queda constante y por eso uno es cero y el otro es, bueno, el Acá uno tengo, en este caso. exacto, acá tengo el otro plano. Venía la parábola por acá, ¿no? En el otro plano. Y la otra recta venía por acá.
¿Recuerdan? ¿No? ¿Qué se mantiene constante ahí? ¿Cómo sería el otro generador? ¿Quiénes varían para la otra recta? Y Varía Z. I y Z. Claro, varían z a través de su función y la i como variable independiente, ¿no? Si querés. Y la x, acá, en este plano, la x es igual a 1, es una constante. Quiere decir que para este caso voy a tener la derivada de y, perdón, de x respecto de y, la derivada de y respecto de y, la derivada de z respecto de y. ¿En qué punto? En x0 y 0, ¿no? ¿Y cómo obtengo el vector generador? Si la x vale 1 y es una constante, ¿cuánto me da? 0. 0. La derivada de una variable respecto de sí misma, 1. 1. Y esto es la derivada de la función respecto de y. Y todo esto evaluado en el punto. Y ahí tengo los dos generadores, 1 y 2. Ese es el motivo por el cual uno lo puede expresar correctamente como variante. Cómo varía el punto cuando tengo las dos rectas tangentes en el punto tridimensional, podríamos decir, ¿no? En x0 y 0z0. ¿Quedó claro de dónde proviene todo esto? Sí, Creo que ese es el motivo por el cual no es necesario dejar las variables genéricas, sino, ¿sí? Este hay que aclarar, este era nuestro G2, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y Sí. qué pasa si yo el punto que tengo eh, no es, el macetón no está en el origen? Ahí sí utilizo el x0 y el y0 porque no van a ser igual a 1, 1 o siempre me va a dar igual 1, 1. A ver cómo no está en el origen. Este no está en el origen, está corrido el punto. No, yo lo que te digo es, porque cuando yo hice la genérica me quedó x0 y 0, pero porque el punto mío x0 y 0 era 1, 1. Si yo tengo otro punto que no sea el punto 1, 1, igual siempre me va a quedar 1 porque voy a derivar con respecto a x y va a ser 1. Si vos, a ver, o sea, si por vos, ejemplo, si tomamos el disco en el 2-2, sí, Claro, si tomamos el disco en el 2,2, ¿qué problema hay? Y será igual a 2 y x será igual a 2 claro, los planos van a estar en vez de sobre 1, sobre 2. sobre 2. ¿Y qué problema hay? Y Si yo, entonces en vez de 1 va a ser 2, claro, ¿no? pero cuando yo tenga el eje xz, la variable sigue siendo x. Quiere decir que acá voy a tener la derivada de x respecto de x. Acá voy a tener la derivada de 2 respecto de x. Y la derivada de 2 respecto de x es igual a la derivada de 1 respecto de x porque va a dar 0. sí. Porque estoy derivando números. Y la derivada de una constante respecto de cualquier verdura, si yo tengo la derivada de algún número real respecto de cualquier verdura, qué sé yo, de una manzanita, esto da siempre 0. ¿Entienden? Sí. No importa con respecto. Entonces el generador siempre va a tener esa forma. Claro. Y 1, es 0 y la derivada. la Claro, pregunta que vos me hiciste. Exacto. claro, ok. Ah, eso está bueno lo de Sara porque por ahí tenía también esa duda de si tomábamos el disco en otro punto, si cambiaba la Entiendan forma de una escribir los cosa. generadores o no. Este uno no es el uno del disco. El- Claro, Este uno es la derivada de la variable respecto de sí misma en el punto. ¿Qué quiere decir? Que aunque el punto acá sea el 1, 1, el 2, 2, el 1000, 1.000.000, qué sé yo, no importa, esto va a seguir siendo 1 y esto va a seguir siendo 0. ajá, ok. Claro, lo único que cambia es la derivada. Porque estamos hablando del valor de lo que varía, porque tenemos dos generadores que dependen del ritmo de cambio de la pendiente de esa recta. Claro. Y la que Claro, estamos creo que cuando
Cuando vimos el ejemplo, si mal no recuerdo, hablamos esto de que quedaba constante y por eso era cero, pero yo pensé que el uno venía de donde estábamos mirando el disco. Así que está buena esa aclaración, porque no es eso. ¿Está claro? Claro, hubiera sido bueno poner el disco en otro agujero y no meterlo ahí para que no se confunda con este uno que es de la derivada. Claro, que justo quedaba. Claro, claro, porque a mí como me había quedado la coordenada x0, a mí me había quedado, el genérico me había quedado x0, 0 y la derivada, y en el otro me había Ah, quedado 0 y 0 y la derivada. Por eso yo pensé que también, lo mismo que Lucina, que cambiaba el 1 cuando cambiabas el valor. claro. Bueno, perfecto. ¿Quedó claro esto? Sí. Muy bien. Denme un minuto que me están llamando, que seguramente vino Mercado Libre a traerme algo. Ya estoy con ustedes. Un minutito. Disculpen, el libro que encargué. ¿Qué va a ser? Vienen siempre en el momento que estoy. Nunca vienen un jueves, un viernes que no hago nada. Bueno, bien. Vamos a empezar hoy con otro tema que tiene que ver, con otro tema no, sigue desde acá, con la derivada direccional. Pero antes de ver la derivada direccional, vamos a hacer un repaso de la diferenciabilidad. ¿Está bien? Vamos a poner la pizarra y vamos a hacer un repaso de la diferenciabilidad. Una vez que haya quedado claro esto lo voy a borrar todo. A ver, si nosotros hablábamos de un, vamos a hacerlo en R2 y después lo generalizamos. Si F es un campo que va de R2 en R, ¿sí? Y X0 y 0 pertenecen, el punto que pertenece al dominio de F, entonces F es diferenciable en X0 y 0 si solo si se tenía que cumplir el límite, ¿no? El límite de la norma de H, del vector H tendiendo a 0, de f de x0 más h1 y 0 más h2, ¿no? Menos f de x0 y 0 más la parcial de f respecto de x en x0 y 0 por h1 más la parcial de f respecto de y en x0 y 0 por h2. Todo esto dividido. ¿Se acuerdan de todo esto o ya se olvidaron? Sí, que lo de las derivadas parciales en x0 y 0 lo podíamos escribir como el gradiente. Muy bien.
Vamos a dejar el gradiente para después y vamos a tratar de mirarlo sin escribirlo con el gradiente, si no lo podemos escribir así o con una sumatoria como lo escribe el libro. Había varias alternativas de escribir esta verdura. Pero este era un plano tangente. Si uno lo comparaba en una variable, ¿se acuerdan? Para una variable. ¿Qué era eso de ahí arriba, lo que está en toda la resta que hay entre este término y el corchete? ¿Qué es lo que está en el numerador de este límite? En una variable. ¿No me pueden decir eso todavía? ¿Nadie? No te escuché la pregunta, profe. De nuevo, todo esto que está en el numerador de este corchete, ¿qué relación hay con lo que había en una variable? ¿De dónde proviene ese límite? Hola. ¿Era la ecuación de la recta tangente? Claro, entonces en dos variables, ¿qué era? La ecuación de qué, lo que está ahí arriba. El plano. El plano. Plano. Plano, pero fuerte, del plano tangente, de la Claro. diferenciabilidad. Por eso ese es el plano que contempla todas las direcciones. ¿Está claro esto? Ahora miremos un poquito. ¿De dónde salió esta ecuación de la recta? ¿Cómo era la definición original de derivada? ¿Qué pasa si yo ahora este límite lo escribo así? ¿Cómo lo puedo escribir? ¿Se acuerdan? Volviendo para atrás. Lo podría escribir así, ¿no? Saco los corchetes. Primero voy a borrar esto que no hace falta escribir eso. Voy a sacar este corchete. Si saco los corchetes con el menos de adelante, ¿qué le pasa a este más? Se convierte en un menos, ¿no? Y puedo repartir la h a la segunda resta, así, ¿no? ¿Está bien? ¿Vamos? ¿Y qué puedo hacer con estas h? Simplificarla. ¿Y qué puedo hacer con f' en x0? Pasarlo sumando, ¿no? Quiere decir que el límite de h tendiendo a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h me da f' de x0, la clásica definición de derivada. Acá, ¿qué me daría si yo hago este paso inverso ahora? Salgo del plano tangente. Para hacer este paso inverso, ¿qué tendría que hacer? Miren, tendría que sacar estos corchetes, ¿no? Primero estos amarillos los borro porque esto no sirve para nada. Tendría que sacar este corchete. Este menos me alteraría estas dos sumas, ¿no? Y tendría que dividir la norma para cada lado, ¿no? Como dice acá, la h, ¿no? Y todo lo que está acá, todo esto, lo debería pasar para el otro término. Fíjense que cuando yo paso todo, cuando paso, paso acá f' de x0, ¿qué es lo que paso al otro término? La definición de qué, ¿qué es esto? La definición de derivada. Derivada. Entonces cuando pase esto al otro término, ¿será la definición de qué cacho? La pregunta. ¿Está bien? ¿Entienden lo que voy a hacer ahora? Voy a Sí, hacer lo mismo que hice en una variable, pero acá arriba. ¿De ok. acuerdo? Entonces, la pregunta es, si acá era la definición de derivada, porque nosotros esto lo empezamos a mirar para acá. Yo entré esto acá, restando, hice la resta, puse todo y apareció la recta tangente. Cuando empezamos con diferenciabilidad, no empezamos así. ¿Qué hicimos? Pusimos este límite asegurando algo parecido al límite de una variable con la recta tangente poniendo el plano, ¿no? Pero ahora nos podemos preguntar, ¿qué pasa si vamos al revés? Es decir, si yo ahora, dado esa recta tangente, este límite que sería la derivabilidad en una variable, encuentro la definición de derivada, cuando tengo la diferenciabilidad en varias variables, la definición de qué cazzo encontraré, porque eso no lo tengo todavía bien claro. ¿Entienden? Quiere decir que si hago eso, miren,
A ver si lo puedo hacer sin borrar la definición de derivada. ¿Qué tendríamos que pasar? Lo que está en amarillo, ¿no? Hay que hacer un límite así, ¿no? A ver si están de acuerdo. ¿Quieren que borre la definición de derivada? Sí, lo hacemos acá abajo, así se va viendo desde arriba. A ver, Y sí, mejor así queda más. va a ser mejor, ¿no? Lo Porque si copiamos no, todo. Lo lijito. total, esto después ya quedó grabado. Entonces después si lo quieren hacer ustedes, era para comparar, para recordar la definición de una variable. Fíjense que yo todo lo que hago se lo llevo a una variable para que ustedes lo puedan ver bien. Si no, después no se comprende lo que estamos haciendo, ¿eh? ¿Quedó claro hasta acá? Miren, entonces, ahora podemos hacer lo siguiente. Puedo decir que este límite de la norma de h tendiendo a 0 de f de x0 más h1 y 0 más h2 menos f de x0 y 0, ¿no? Le pongo la norma de h acá, pues la norma de h1, h2, que es la norma de h. Recordemos que h tiene coordenadas h1 y h2, ¿no? Menos me quedaría la parcial de f respecto de x en x0 y 0 por h1 más la parcial de f respecto de y en x0 y 0 por h2. Todo esto dividido la norma de h, ¿no? Y todo este límite me tiene que dar 0. Entonces ahora no puedo simplificar esta norma con esto, ¿no? Pero sí puedo hacer algo con Profe, una pregunta. ¿Ahí no iría todo entre corchetes porque el límite es para la resta? Sí, bueno, pero está bien. Pues si querés lo podemos poner. No hace falta. Muy meticulosa. Sí, es para toda la resta, ¿no? Si querés lo podemos poner así. Entonces nos queda f de x0 más h1 y 0 más h2 menos f de x0 y 0 sobre la norma de h. Y ahora puedo hacer lo siguiente acá. Acá puedo escribir, miren lo que puedo escribir. Primero puedo pasarlo para el otro lado, para ya sacar. Recordemos, van a decir, ahora tengo que tener cuidado, porque antes yo simplifiqué en una variable y al simplificar y h tender a 0 puedo pasar tranquilamente la derivada. Ahora no puedo pasar tranquilamente, porque este límite afecta a la resta también, como dijo recién Sara. Quiere decir que si lo paso para el otro lado, lo tengo que pasar con el límite y todo. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y esto lo puedo escribir como el producto escalar de dos vectores, ¿no? Lo voy a poner así, el producto escalar, porque si no se va a hacer un lío bárbaro. Y la norma, como es un producto escalar, la tengo que poner debajo de uno de los dos vectores, porque es como si fuera una constante. Y una constante, cuando tengo un producto escalar, recuerden que multiplica uno de los dos vectores. La puedo poner abajo de este, ¿no? Le voy a poner así. ¿Estamos? La norma de H1, H2. Muy bien. Miremos un poquito todo este límite. ¿Qué es? Fíjense que esto es H1, H2 es el vector H, ¿no? Esto. Y esto es la norma de H. ¿Qué me da un vector dividido su norma? El versor. Muy bien. ¿Solamente Vanessa sabe eso? El versor H. ¿Qué significa el versor H? Que es cada componente dividido este número. ¿Estamos de acuerdo? Pero si me da un nuevo vector, que es un versor, ya ahora este límite no depende, o sea, toda esta cuenta no depende de que h tienda a 0. ¿Por qué?
porque ya desapareció la norma, porque lo único que hacía que toda esta cuenta dependiera de la tendencia del límite sería ¿quién? La norma de H1 y H2, porque lo que tiende a cero es la norma de H. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y todo esto sería un número, porque esto sería un número, y multiplicado Y por al un límite de eso me versor. daría el número. Claro, todo esto sería no sé si un número, pero sería una cosa que no depende de H, de la norma de H. Depende del versor H, pero no de la norma de H. Por lo tanto, este límite, como esto da el versor H, este límite se fue. Quiere decir que me da esta cosa. ¿Se entiende el motivo? Y ahora miremos esa cosa. ¿Qué será esa cosa? Esa cosa, si la escribimos como en una variable, sería la parcial de f respecto de x. La voy a poner así, la parcial de f respecto de y como vector en x0 y 0, ¿no? Producto escalar, el versor h, y eso sería igual al límite, a la clásica definición, me falta un cero, a la clásica definición de derivada, pero en dos variables, ¿no? Sería a la definición de diferenciabilidad, que es esta cosa. ¿Ven? La pregunta es, si antes esto era la derivabilidad y ahora es la diferenciabilidad, y esto definía f' de x, que era la derivada en el punto, ahora, ¿qué define? ¿Qué es esta cuenta? Si seguimos husmeando en esta cuenta, ¿qué nos da? ¿Qué sería? Sería el gradiente de f, el producto escalar entre el gradiente de f en x0 y 0, producto escalar h, ¿no? ¿Se ve? ¿Saben cómo se llama esta definición que tengo del lado izquierdo ahora? La pasé del lado izquierdo porque la estoy escribiendo como normalmente escribo la de una variable, ¿no? ¿No la escribo del lado izquierdo, la de una variable? ¿O ustedes la escriben del lado derecho? ¿No ponen f' de x en x0 igual al límite de toda la historieta? ¿No? ¿No hacen eso? ¿Esto cómo se llama ahora? ¿Qué definió? ¿Qué es el gradiente en el punto por el versor h? ¿Saben cómo se llama eso? Se llama diferencial total exacto. Cuando este límite coincide con esta operación, da lo que se llama la diferencial total exacta. ¿Qué significa eso? Que tengo un campo escalar que es diferencial total exacto en ese punto. Y eso me está diciendo que tengo derivadas en todas las direcciones. ¿Escucharon? No importa en qué dirección esté tomando, sino que va a ser diferenciable en todas las direcciones. Va a ser derivable, bueno, en realidad diferenciable, ¿no? Va a ser el campo diferenciable o va a tener derivadas en todas las direcciones que yo tome. ¿Escucharon eso? Lo que significa la diferencial total exacta. Ese es el nombre equivalente a derivada en un punto. Claro, ¿Sí? entonces tendrías que tener derivadas en todas las direcciones en ese punto. Y Y eso, ahí está la respuesta a la que nosotros exacto, y ahí está la respuesta a la que nosotros te preguntamos que no se podía escribir. exacto, y eso proviene de considerar el plano tangente. Pero esto se puede generalizar también, porque fíjense que esto se podría generalizar para un campo de Rn. ¿En qué cambiaría? Si f va de Rn en R ahora, una generalización, no hay ningún problema. O yo puedo tomar el versor h como h1, h2, hn, el vector h dividido la norma de h1, h2, hn. Es decir, hacer vector h dividido la norma de h. ¿Está bien? ¿Se ve? Y por lo tanto, ¿cómo me quedaría acá? No cambiaría nada.
solamente me quedaría el gradiente y ¿qué más? Y x0 tendría coordenada x1, x0, x10, x20, xn0. Entonces sería el producto escalar entre el gradiente de f en x0, producto escalar, el versor h, fíjense que es un versor, y eso sería el límite de la norma de h tendiendo a 0 de f de x0 más h, ¿ven? Pues sería el punto, serían todos los puntos incrementados, menos f de x0 sobre h. Perdón, la norma de h. Y acá tenemos la definición para un campo escalar de una diferencial total exacta. Normalmente se dice que esta operación del gradiente por el versor h, ¿sí? Si estas derivadas existen, estos incrementos, recuerden que h, ¿qué era h? Era x menos x0, bueno, x1 menos x10, x2 menos x20, ¿no? Porque esto sería h1, h2 y así sucesivamente. ¿Qué eran? Eran los delta x, esto sería delta x, esto sería delta x1, delta x2 y así delta xn, eran los deltas, ¿sí? Porque era uno menos el otro. Recuerden que delta x1 se puede escribir como x1 menos x10. Delta x2 se puede escribir x2 menos x20. O sea, esto sería h1, esto sería h2. Estas son las formas que uno normalmente los escribe también en una variable, ¿ven? Para que se recuerden lo que les debe haber enseñado María Arias. ¿Se entiende dónde estamos ahora? ¿Parados? O sea que la diferenciabilidad y el plano tangente implica una diferencial total exacta porque esto está garantizando que es diferenciable en todas las direcciones. Mejor dicho, voy a encontrar la derivada en todas las direcciones. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es lo primero que hay que entender. Entre medio de esto, voy a responder otra pregunta que me hicieron el otro día. Ya les respondí una. Introduje esta variante de la definición de diferenciabilidad, que es similar a la definición de derivabilidad con derivada en el punto, que esto sería diferenciabilidad con diferencial total exacta en el punto. ¿Está claro? ¿Entienden los nombres? A ver si quedó claro lo de los nombres. ¿Volvés a repetir el nombre de la que está en el recuadro amarillo, por favor? Es la misma que tenés arriba, nada más que está generalizada. Esto es la diferencial total exacta, nada más que estamos en un campo de Rn y acá tenés la definición de diferencial total exacta, que es justamente este producto escalar. Cuando este producto escalar lo introduzco acá y el límite lo igual a 0, tengo el plano tangente y ese límite cuando es igual a 0 es la diferenciabilidad. En una variable sería el equivalente a la derivabilidad de la función. ¿Está bien? A ver, si esto lo comparo con una variable de nuevo, ¿cómo nos quedó en una variable? En una variable sería, si f a de r en r, f de x, f' en x0 sería el límite de h tendiendo a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h, ¿no? Este sería, ¿no? Esto acá se llama derivada en x0. Esto se llama diferencial total exacta en x0. ¿Está claro? Sí. Cuando esto lo paso restando y vuelvo arriba, cuando esto lo paso restando y vuelvo acá arriba, acá tengo la recta tangente y esta es la definición de derivabilidad en el punto.
En cambio, cuando paso esto restando y vuelvo arriba y tengo el plano tangente, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo la diferenciabilidad en el punto. Cuando el límite está igualado a cero es la diferenciabilidad en el punto, derivabilidad en el punto. Cuando lo tengo despejado, si quieren, entre la función incrementada menos la función sin incremental sobre el incremento de las coordenadas de la variable, entonces tengo la diferencial total o la derivada, o la derivada total en el punto, o derivada a secas, como se le llama. ¿Está clara los nombres? Lo repetí varias veces, ¿eh? Sí, profe, un segundo, estamos copiando. Perfecto. Ahora voy a responder otra pregunta que tiene que ver con esto, por eso primero repasé esto y incorporamos esta nueva terminología que nos va a servir para también definir las otras direcciones. Las direcciones que contemplan no los ejes coordenados, sino cualquier dirección arbitraria. Muy bien. A ver si estamos bien hasta acá. Ya está, ya terminé. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, me habían preguntado el otro día por el teorema que garantiza, vamos a poner una observación acá, que fue una consulta, que no me acuerdo quién la hizo. Nosotros habíamos dicho sobre el doble teorema, ¿se acuerdan? Derivadas funciones, ¿no? Derivadas parciales continuas en un punto x0. ¿Eso implicaba qué cosa? A ver si nos vamos acordando de este teorema, que es el más importante. A ver quién estudió. Que la función era diferenciable. Diferenciabilidad en x0. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Sí, sí, queda mejor. ¿Y qué implicaba esto también? Continuidad. Diferenciabilidad, continuidad Continuidad. del campo en x0. Acá la diferenciabilidad en x0, vamos a ponerlo bien, diferenciabilidad del campo en x0. Y no confundir las funciones derivadas parciales con la diferenciabilidad del campo o la continuidad del campo. Una cosa es la continuidad de las derivadas parciales y otra la continuidad del campo. Este era el teorema que habíamos probado esta primera parte y esta segunda no tenía mucho sentido porque es similar a la de análisis 1 que hicieron con María Nieves, que derivabilidad implicaba continuidad. Me hicieron una pregunta. Yo les dije que cuando uno analiza esto, convenía empezar mirando esto, porque si esto es verdadero, entonces ya se cumple todo lo otro, porque tenemos una situación lógica donde todas son verdaderas, ¿no? Porque si el primero es verdadero, no necesito probar lo segundo. Porque recordemos que si yo tengo derivadas parciales continuas, para que se cumpla la implicación, la segunda tiene que ser verdadera, ¿no? Y si yo tengo esta verdadera, para que se cumpla la implicación, si es un teorema, esto tiene que ser verdadero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si ya probamos esta implicación, ya está. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasa? Me habían preguntado, si yo lo empezamos, ustedes me habían dicho que ustedes los problemas lo empezaron a mirar al revés. ¿Qué pasa si esto es falso? Si el campo no es continuo. Si el campo no es continuo, yo les dije que hay que mirar todo. ¿Por qué? Porque tienen que probar la diferenciabilidad si el campo no es continuo. Si una función no es continua, ¿es derivable en el punto? O sea, si yo miro la verdad
en el sentido del teorema es equivalente a mirar la falsedad en el otro sentido, ¿no? ¿Está claro? O Sí, sea que creo que había sido yo, que te había dicho que un ejercicio me había dado que no era continuo. si no es continua, ya no es no es diferenciable y menos va a tener derivadas parciales continuas. ¿Por qué? Porque esto cumple con algo que ustedes todavía lógicamente no lo tienen muy claro. Si ustedes dicen, el otro día me estaban diciendo que no les enseñan, o sea, no ven la relación entre esto y cuando estudian lógicamente las proposiciones. Si ustedes tienen un teorema que dice, miremos esta primera parte, que las derivadas parciales son continuas en x0 y esto es verdadero, ¿sí? Quiere decir que para que la implicación sea verdadera, ¿cómo tiene que ser la tesis? Verdadera. Verdadera. Ahora, si la tesis es falsa, es lo mismo que implicar para este lado. ¿Se entiende? Porque decir que una función no es diferenciable, eso implica que no tiene derivadas parciales continuas. No sé si tiene derivadas parciales, pero si no es diferenciable, seguro que no tiene derivadas parciales continuas. ¿Se entiende esto? Porque estoy mirando esto sería el directo y este sería el contrarrecíproco. ¿Y cómo son los teoremas cuando se enuncian entre el directo y el contrarrecíproco? Son equivalentes. Si yo digo la nieve es blanca, esto es P, entonces implica Q. Esto es equivalente a decir, no es cierto que la nieve no es blanca. ¿Entienden? ¿Sí o no? Negar la negación es lo mismo que afirmar. Lo que ustedes me preguntaron de este teorema es eso. Si yo niego lo final, todo lo anterior no se cumple. Como si yo afirmo el principio, todo lo anterior se cumple. ¿Quedó claro la consecuencia lógica de esto? ¿De este Sí, teorema? sí. Entonces era como yo te decía. Claro. No sé cómo vos me decías, no me acuerdo, hasta ahí no llego. No, el Pero que había hecho el 3 no me acuerdo cuál ejercicio era, pero era uno de los del 3 y daba el orden al revés, que habíamos hablado de eso, que te decía verificar si el campo escalar es continuo en el punto y después evaluar las derivadas con la diferenciabilidad. Y yo había encontrado que no era continuo el campo en el punto, entonces entonces no tenía sentido el resto. no es diferenciable y no tiene derivadas parciales continuas. Pero podría pasar que existan las derivadas parciales. Sí, existían, pero no eran Sí continuas. existía, pero no eran continuas, porque al ser no continuo el campo, eso implica, como esto es falso, implica la falsedad de la diferenciabilidad, implica la falsedad de las derivadas parciales continuas. ¿Está? Mi ¿Quedó clara pregunta esta era pregunta? si yo podía justificar lo del límite de diferenciabilidad diciendo que no iba a ser cero porque no es continuo el campo. Esa No era hace mi pregunta. falta. Con solamente la implicación lógica alcanza, Luisina. Ah, Ana Laura. Ana Laura, perdón. ¿Entendés? Basta con la implicación Sí, lógica. sí. ¿Por qué? Porque estás mirando el teorema por el contrarrecíproco, por la negación de la negación. Y probar la negación de la negación es probar la falsedad del último para implicar la falsedad de los anteriores. Como el directo es afirmar la verdad del primero, implica la verdad de todos los que siguen, que sería el directo, ¿no? La nieve es blanca, es equivalente a decir no es cierto que la nieve no es blanca. Es negar la negación. ¿Entienden? A ver los demás si entienden lo que estamos discutiendo con Ana Laura. Otra cosa que me había quedado en el camino.
Sí, o sea que cuando vos demostrás que el campo no es continuo, ya automáticamente podés asegurar que no es Diferenciable y diferencial por y lo sus tanto derivadas tendría... parciales no son continuas. Exacto. Puede tener derivadas parciales, pero no son continuas. ¿Está? Es la negación de la negación. Es como decir, en lugar de decir la nieve es blanca, estoy diciendo que no es cierto que la nieve no es blanca. ¿Está claro? ¿El resto entienden lo que estamos discutiendo? A ver, las Sí, caras. sí, profe, te entendí. ¿Sí? Sí, es lo mismo, de ambas formas se llega a lo mismo. Claro que se llega a lo mismo. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Nipi? ¿Nopi? ¿Supi? Muy bien. Vamos a definir la derivada direccional ahora. O sea, la derivada en todas las direcciones. Por supuesto, para hacer la definición voy a agarrar una dirección que no sean los ejes. Pero vamos a mirar un poco el gráfico. Vamos a empezar por mi GeoGebra. ¿Está? Salvo que me quieran preguntar algo antes de seguir. No sé si quedó claro hasta acá. Creo que aclaré dos dudas que me hicieron y porque me quedo pensando en lo que, como pueden ver, me quedo pensando en lo que ustedes me preguntan. Muy buenas preguntas. Para hacer esas preguntas implica que hay estudios, si no, no se pueden hacer esas preguntas. Por eso a mí, por ejemplo, me preocupa gente que no pregunta nada, como esta chica que ahora no la veo, eh, María Florencia, que no está. ¿Hace esta materia María Florencia? Me parece que esta no. Creo Esta que no la hace álgebra. solamente hace álgebra. Vieron que Me no me podrán corregir mis compañeros igual, pero creo que está en álgebra nomás. Sí, solamente álgebra hace sola. sí. Aldana, de acá me preocupa solamente Aldana. Aldana, ¿te queda claro todo esto que estamos discutiendo? Estoy preocupado porque realmente en tu casa... Está bien que tenemos tiempo en esta materia porque no se corta ahora, pero quiero saber cómo vas. A ver. Sí, sí, le estoy poniendo que voy bien, voy entendiendo. No sé si me escucha. Sí, te escucho, te escucho. Claro, sí, sí, voy, hasta ahora voy bien. Pero ¿sabes cuál es lo que me preocupa? Que no poder responder ninguna pregunta hasta ahora. Yo veo que no hay ninguna respuesta a veces tuya. Me gustaría que preguntes cosas que responda. A ver, no importa que esté mal, no importa que metas la pata, todos vamos a meter la pata, pero sería bueno que te metas más en el Nada más tema. preguntas. Y lógico, porque si no hay preguntas, yo no puedo saber nada de lo que estás haciendo. Por más que vos me mandés cosas, eso no alcanza para cumplimentar el curso, para promocionar el curso. Yo necesito que vos muevas el esqueleto, podríamos decir. Si estoy en un baile, tengo que bailar, decía mi abuela. Sí, ¿Está? sí. Acá hay discusiones. Yo con vos no tengo ninguna discusión como las que tengo con Luisina, con Vanessa, con Sara, que habla hasta por los codos. No tengo ninguna discusión de esa. Pero sé que están estudiando. Inclusive Eduardo, como debe estudiar con Sara, Sara lo debe tener cagando. Entonces yo, viste, ya me imagino cómo viene la mano ahí. Pero está bien, porque eso hace que se discutan cosas. Y me mandan preguntas, porque inclusive me mandan, por eso es todas estas preguntas es todo esto que yo estoy aclarando, porque hay preguntas de ellos. No son cosas que a mí se me ocurren, a veces se me pasan. Pero si no me preguntan, Luisina me preguntó esto, Ana Laura me preguntó lo de la implicación, y yo me quedé pensando, porque cuando miré el video dije, no le respondí lo que ella me preguntó. Después me di cuenta de lo que me había preguntado. No caí en la cuenta de lo que me estaba preguntando en el momento que me lo preguntó. Por eso lo volví a aclarar. Así que mil disculpas, Ana Laura. No, no pasa nada. Pero viste que yo me doy cuenta de las cosas, porque yo también miro los videos que hicimos. Está buena la aclaración igual. Ya queda. Claro. Es para todo. Por eso estas preguntas me gustaría que me consulten. Otra que me preocupa mucho es Jimena. Jimena no pregunta nada. No hay preguntas, Jimena. Me gustaría escucharlas más, ¿eh? Miren que voy a tomar muy en cuenta en la segunda parte a ver cómo vienen ustedes, ¿eh? Hay No, sí, poco- profe, no, por ahí no le hago consultas, pero voy bien con la Sí, pero al no día, veo, digamos, con las clases. Sí, sí. claro, pero yo necesito que me... Yo, a ver, si no hay consulta, estas cosas, es raro que no haya ninguna consulta. Es muy raro. Es No, muy pero bueno, igual veo que voy participando, voy tratando de responder, siguiendo la clase.
Sí, pero no te Esto, escucho nada en particular. Así que bueno, se los voy a no, recomendar. consulta no, pero trato de participar, sí. Sí, sí, estoy Bueno, conectada y estoy siempre trato de atenta. no. Quiero que haya consultas y preguntas concretas, que podamos discutir Bueno, temas. sí, Yo te sí, lo voy voy a a tener en cuenta. Yo Sí, sí. ahora te voy a hacer algunas preguntas, a ver cosas muy básicas, no cosas complicadas, cosas básicas que tendrías que No, haber no, hecho sin problema. no, pero bueno, hay cosas que sí las ¿Dónde voy se siguiendo. Por ejemplo, recién cuando preguntó lo de la recta tangente, o sea, lo dije en recta tangente, pero sí es plano. O sea, sí voy siguiendo todas las clases. Estoy Por al eso día, quiero digamos. ver cómo vienen con esto. Yo Bueno, estoy sí, no hay medio problema. en la duda con determinada gente. Con los No, demás no hay no, problema. con los demás ya veo cómo están parados. Pero muy buena. Acá hay tres personas que no tengo ninguna discusión. Uno es Ariel, el otro es Ana Laura, Vanessa, Luisina que hace consultas espectaculares, ¿sí? Y Sara, que Sara está estudiando y me manda consultas por todos lados, y yo me doy cuenta, y después yo la saco a relucir o no, porque ella misma con lo que yo digo ya encontró la respuesta, como recién. Entonces, pero está bien que se haga esa pregunta, porque la deja escrita, me la manda. Por ahí me son las 2 de la mañana y me llega un mail de Sarita. Y bueno, está bien, estudia cuando puede. La felicito. Bueno, vamos a arrancar entonces con la derivada direccional. Vamos a hacer una interpretación gráfica del problema primero. ¿De acuerdo? Ya lo tengo preparado para compartir. Por supuesto, vamos a volver al clásico macetón. ¿Se acuerdan del macetón? Miren de qué color lo pinté. Lo pinté de celeste. Y el disco, y siempre en el 1-1, ¿no? Miren todo lo que tengo cargado acá, en la vista algebraica. Van a decir, ¿qué cargo ahí? Bueno, ya vamos a ver qué carga. Muy bien. Nosotros, hasta ahora, ¿sí? Vamos a tratar de entender el problema. Hasta ahora, hemos calculado las derivadas en dos direcciones nada más. ¿Cuáles son esas dos direcciones? Pregunto. X y Y. Los ejes. X6. Cuidado, en la dirección de los ejes X e Y, porque no son porque este disco no está no está en el centro de coordenadas, está en el 1-1. ¿Ven? 1-1-0, ¿no? ¿Lo ven? En el centro del disco, que es el punto O, ¿ven? ¿Lo ven? El punto O tiene su imagen O' en el 1-1-2. ¿Ven? Si quieren podemos inclusive ponerle menos tonalidad para que se vea bien dónde está la imagen del 1-1. ¿Ven que está ahí arriba la imagen, el puntito? ¿Ven dónde está? Lo llamé O'. Ahí vamos a calcular la derivada en todas las direcciones, en este punto O'. Y donde vamos a poder mirar las direcciones desde arriba al centro del disco. ¿Está claro? El disco abierto. Sí. ¿Sí? Muy bien. Las dos direcciones que ya conocíamos eran la del plano X, ven que es un plano paralelo al eje X, por eso lo dibujé en rojo. Recuerden que el GeoGebra el eje X está en rojo, ¿ven? Si lo miro de arriba, se ve como una recta, porque el filo del plano, ¿ven? ¿Se ve bien? Sí, Y se ve. Sí, se ve. el eje Y, que es el otro plano, ¿ven? Ahí están las dos rectas que pasan por el centro del disco. Muy bien. ¿Cuáles son las derivadas en esos puntos? ¿Por quién vienen dadas las derivadas en esos puntos? Por las rectas tangentes en este punto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Esa es una, ¿ven? Pero antes, ¿qué trazábamos para poderlas ver bien? En ese plano trazábamos previamente, ¿qué cosa? La intersección para ver la dirección, ¿no? ¿Era esa la dirección? La dirección en ese punto se podía ver a través de la parábola, ¿no? Que la cortaba. ¿Sí o no? Y en el otro punto teníamos, perdón, tenemos la otra parábola y su recta tangente, ¿no? Ahí está. ¿Se acuerdan de todo esto? Sí, Muy bien. Vamos a trazar lo mismo para todas las otras direcciones que yo tomé 4 direcciones más. Miren las direcciones que tomé. Fíjense que todo se ve desde arriba. Creo que se ve bien, ¿no? A ver, tomé esta nueva dirección en este plano celeste. ¿La ven? Que pasa por el centro del disco. Que tiene esta parábola. Tengo todo ordenado porque si no después no entiendo nada. ¿Ven? Celeste. Y trazo su recta tangente en ese punto. ¿Dónde está la recta tangente en ese punto? Miren, a ver si si la tracé bien. Ahí está, miren. Si no se ve un Pepe, Jorge. Bueno, vamos a trazar todo y después sacamos los planos. Voy a tomar este otro plano naranja. Miren qué bonito me quedó. Que va a tener también su parábola de intersección con el macetón y que va a tener también su recta tangente. Mirá dónde apareció la recta tangente del naranja. Y después voy a tener este plano violeta. Quedó bonito, ¿no? Que tiene la intersección con el eje la parábola violeta y que tiene su recta tangente violeta. Y me falta el último, un plano amarillo que anda por acá. Mirá dónde está ese plano amarillo. Miren todas las direcciones que tomé. ¿Qué les parece? Y ese plano amarillo tendrá su intersección y tendrá también su recta tangente. Muy bien. Van a decir, se ve muy bonito, pero no se ve un Pepe. El disco quedó todo tapado con todos los planos, todas las direcciones que tomamos. ¿Cuántas direcciones tomé? Tomé 6 direcciones. Las 2 que conocíamos más 4 más. ¿Qué les parece? ¿Se ve bien? sí. Ahora vamos a sacar los planos y el macetón. Primero voy a sacar el macetón. Después voy a ir sacando todos los planos para que se vean todas las direcciones con sus respectivas parábolas y rectas tangentes. Miren. Vos podés tomar todos los planos que quieras, todas las direcciones, Jorge. Todas las que vos quieras. ¿Sí? Ajá. Y todas estas son las rectas tangentes que son las derivadas Claro. direccionales, más las 2 parciales. ¿Sí? ¿Ven? ¿Cuáles son las 2 parciales? La roja y la verde, ¿no? Ahora voy a sacar las parábolas. Fíjense, hay una dirección donde la recta, la parábola, quedó como una recta horizontal. Quiere decir que en esa dirección, la derivada, ¿cuánto vale? La derivada parcial en esa dirección. Si la recta es Cero. horizontal, 0. Esta recta tiene pendiente nula. Quiere decir que la derivada parcial, que no sería parcial, sería la derivada direccional. Inclusive las derivadas parciales son direccionales en esos ejes, tendrían recta tangente nula. Si tengo un mínimo o tengo un máximo. En este caso justo pasa esa parábola, porque ese es el corte del macetón en esa dirección, ¿ven? ¿Ven que todas las Coincide con parábolas? el vértice de la parábola. Claro, es el vértice de la parábola. De esa parábola. Las otras no, las otras están corridas porque la intersección con los planos da en otro lado. Pero fíjense que la intersección en esa dirección, y ahí trace un plano en esa dirección, ¿ven? Da justo horizontal. Después tenemos otro caso interesante para observar, antes de empezar a hacer cuentas, que es la parábola, la recta tangente que tiene más pendiente. ¿Cuál de todas está más parada?
Esta es la que está más acostada, o sea que esta tiene pendiente nula. Pero hay una que es la que está más parada de todas, y acá se ve. La amarilla. La amarilla. La amarilla es la que está más vertical, podríamos decir, la de mayor ángulo con respecto al plano Z0, ¿no? Con respecto al piso, podríamos decir. O sea, sería esta. Paren que voy a sacar esta. Sería esta recta. A ver si podemos mirarla. El plano. ¿Dónde está el plano? Acá. En ese plano está, ¿no? ¿La ven? ¿Ven que está más parada que todas? La recta es la más paradita, ¿no? ¿Eh? Corta al medio al macetón, ¿no? Casi Es al medio al macetón lo corta, ¿no? Mirá que queda perpendicular a la que tiene la tangente nula. O sea, hay una dirección que tiene tangente nula y es perpendicular a esa que tiene mayor. Las otras no son perpendiculares, ¿ven? Mayor inclinación, mayor pendiente. Vamos a ver esos casos después. Por eso elegí estos planos, no elegí estos planos al azar. ¿Está? ¿Se entiende lo que estamos mirando? O sea, hay casos raros. Miren todo lo que hay para estudiar en la derivada direccional. Y hay algo más interesante que todo esto. Ahora voy a sacar todas las parábolas que no me interesan. Voy a ir borrando. Y voy a dejar las rectas tangentes, que son las que marcan la derivada en esas direcciones, ¿no? A ver. Ahí. ¿Cuántas hay? Tiene que haber 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Todas esas derivadas tienen que marcar la diferenciabilidad. ¿Qué significa que marquen la diferenciabilidad? Recuerden que lo que marcaba la diferenciabilidad, ¿quién era? El plano tangente, que todas ellas quedan en el plano tangente. Tienen que estar contenidas en el plano tangente, ¿no? Quiere decir que esas cosas raras que tenemos ahí tienen que aparecer en el plano tangente. Bueno, acá lo dibujé al plano tangente, si es que lo encuentro. Si lo dibujé o me lo olvidé. El plano tangente, ¿por qué me pasan estas cosas? Si lo había graficado al plano tangente. Bueno, lo voy a poner acá abajo, parece que me lo olvidé. Si se lo agregaste lo de la clase pasada habías hecho el plano tangente. 2x, a ver quién me lo canta, más 2y, igual a 2, ¿no? ¿No? No era ese, no. ¿Quién me lo canta? Lo habíamos calculado. Lo tienen por ahí, a ver si lo tengo, a ver si lo dice acá. 2x más 2y menos 2z. 2x más 2y menos 2z. A ver si lo hice bien. No era menos 2 igual a No, 0. menos 2 igual a z. Ya está. 2x más 2. Y nadie me puede decir eso, ¿te das cuenta? Ni siquiera las dos chicas que les acabo de preguntar. Y eso lo calculamos el otro día. A ver si lo dije bien, si lo puse bien, 2x. Sí, yo lo estaba buscando. Ahí lo encontré. Bueno, llegaste tarde. Bueno. Vamos a mirar, vamos a ponerlo bien. Estas son las cosas que le estoy preguntando a Jimena y a cosas que me interesaría que me lo dijeran. No, lo estaba buscando, pero no lo encontraba. Sí, claro. Muy bien. Miremos este plano tangente. A ver de qué color lo puedo poner. Lo voy a poner este marroncito. Miren todas las rectas donde quedan apoyadas. Todas las derivadas parciales direccionales. Miren dónde quedan apoyadas. Sobre el plano. Arriba el plano. ¿Se dan cuenta por qué con dos direcciones yo ya puedo armar el plano? ¿Con cuál direcciones armo el plano? Con las direcciones de los planos X e Y, ¿ven? Con esos dos
Esos dos ya alcanzan para que me indique la diferenciabilidad si estas dos funciones son continuas. ¿Quiénes son las funciones? Las dos parábolas que tengo ahí. ¿Se ve? Pero el plano tangente contiene a todas las direcciones. Y creo que se ve muy bien ahí, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, se ve Recuerden, re claro Yo la tengo gráfica. una, ¿eh? yo tengo una pregunta. Dale, dale, dale. Si con esto se ve re claro, pero por ejemplo, como el punto que estábamos viendo el otro día, el 4, ¿se Ujú. puede graficar si es diferenciable pero sin las derivadas parciales? No, Que si vos sean no tenés discontinuos. derivadas parciales no es diferenciable, porque para que sea diferenciable deben existir al menos. Existían en el punto, pero no eran continuos. No eran ¿Se puede continuas. graficar? Y podemos mirarlo, se puede graficar, ¿por qué? Porque te va a dar, en el punto te va a dar un valor, la derivada, pero no te va, pero al no ser continuas, la función derivada parcial al no ser continua, eh, no podés garantizar la diferenciabilidad por esa continuidad, la podés garantizar porque el límite de diferenciabilidad se cumple. Y que se cumpla el límite significa que el plano existe, por lo tanto el plano lo vas a poder apoyar en el punto. ¿Se Había entiende? sacado que era diferenciable en el origen, pero lo quise ver en el gráfico y me re perdí. Y lógico, porque hay que ampliar mucho y hay que mirar cómo queda apoyado el plano. ¿Entendés? Lo Sí, podemos sí. después mirar ese ejemplo. Los ejemplos más difíciles los vamos a poder mirar. Por ahí ya puede haber alguna dirección donde no sea diferenciable. Pero si vos tenés que es diferenciable en el punto, cualquier dirección que tomes queda apoyada arriba del plano, como podés ver en este caso, ¿no? Este es el caso más visible porque es más fácil de ver. Ahí se ve clarísimo. Clarísimo se ve, ¿no? Donde cada dirección, ustedes podrían haber tomado 1000 direcciones y todas quedan apoyadas arriba del plano. Pero hay dos que son las más importantes. Uno es cuando la pendiente de la recta tangente en esa dirección es nula, o sea, la derivada vale cero, o sea, la derivada parcial, digamos, que no sería parcial, la derivada direccional que tenemos que definirla, ahora la vamos a definir. Parcial serían el eje rojo y verde. ¿Qué vamos a necesitar para las rectas estas, para definir estas direcciones? ¿Qué necesitamos para la roja y la verde que hicimos al principio hoy, según la pregunta que me habían hecho? ¿Los qué? ¿Qué necesitamos para generar las dos rectas? Los generadores, ¿no? Por lo tanto, voy a necesitar los generadores de la celeste, de la violeta, de la amarilla, de la naranja, porque la naranja, la tercera coordenada va a valer cero de la naranja, porque la derivada parcial va a ser cero, que no sería parcial, la Claro. derivada adicional. Pero las coordenadas X y Y no sé cuánto van a valer ahí. ¿Se entiende? Porque no es una derivada en los ejes, es una derivada, fíjense, es una recta que no son los ejes cartesianos. ¿Eh? Y entonces ahí lo que nosotros hicimos de los generadores en las derivadas parciales no nos va a servir. Para nada, porque tenemos que buscar los nuevos generadores van a dar la derivada direccional en esa dirección. ¿Está? ¿Se entiende el problema? ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer. Primero presenté el problema hoy. Al revés hice que otras veces. ¿Vieron? Ven que todas las rectas están en el mismo plano. ¿En qué plano están? En el plano tangente. ¿Eh? Ahora, fíjense que las parábolas no están en el plano. ¿Dónde están? Arriba del macetón, ¿ven? Están todas arriba del macetón. Ahora les borro los planos, las rectas tangentes, y van a ver que las parábolas están todas como parte del macetón, ¿ven? Formando una guirnalda, ¿ven? Miren qué bonita que se ve. ¿Ven? ¿Y de dónde provienen esas parábolas? Del corte de esas parábolas con los planos verticales, que son las direcciones que vamos a tomar. ¿Ven?
¿Qué opinan? ¿Se entendió el problema? A ver, si quedó claro el problema. ¿Quedó claro? Mejor no se puede ver, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, sí, se vio perfecto. Perfecto, ¿no? No, no. Ahora, lo interesante, ahora entendemos por qué diferenciabilidad implica derivadas en todas direcciones, porque todas esas rectas tangentes, que son las derivadas en todas las direcciones, quedan arriba del mismo plano. Por eso el plano es importante, el plano tangente, no los planos verticales, que son las direcciones. Las direcciones son las derivadas direccionales o derivadas parciales, que las parciales son casos de direccionales. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Entienden? Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? Yo voy a agarrar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar una dirección. Vamos a tratar de entender qué es lo que hay que hacer. Y después nos vamos a ir a tomar algo. Y cuando volvemos voy a hacer las cuentas para definir bien la derivada y ver si después ustedes para cada dirección la pueden calcular de deber. ¿Está claro? De todas las direcciones que quedan. Quedan 4, son 4 direcciones. Una la voy a hacer yo y ustedes van a tener que hacer las otras 3. ¿Entienden el trabajo que va a haber que hacer? Sí, profe. Se pensaron que se iban a salvar. Por eso puse 3, creo que son 4 direcciones. Las 2 parciales no hacen falta porque ya la hicimos. Una la voy a usar para generalizar la definición y sacar la definición teórica, que la van a necesitar para después resumir la cuenta, porque si no se van a volver locos, no van a hacer cuenta a cuenta por cada cosa. Les voy a mostrar lo que vamos a necesitar para una sola dirección. ¿Ah? Y después nos vamos a tomar algo. ¿Qué dirección voy a elegir? Bueno, yo elegí, acá hice 2 direcciones, pero 3 hice. Voy a usar la celeste primero. ¿Sí? Una sola dirección. Voy a sacar las parciales, todo esto que no me hace falta. Ahí está la dirección de la celeste, ¿ven? Voy a trazar la recta tangente celeste. Ahí está. Esa sería la derivada en esa dirección. Recuerden que esto proviene del plano, ¿no? Esto está todo en un mismo plano, ¿ven? ¿Dónde está? Está en el plano vertical, porque es la dirección que yo estoy tomando, ¿ven? ¿Se ve? Para definir la derivada direccional. ¿Se entiende? Sí, se ve. ¿Se Sí. ve? No confundir este plano con el plano tangente. El plano tangente, esta recta está tanto en ese plano como en el plano tangente. Este era el plano tangente, ¿ven? ¿Entienden que la recta Claro, esa... solo toca en el punto. Exacto. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. A ver si vamos bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para poder hallar la derivada direccional, que sería poder encontrar el vector dirección, o sea, el generador de la recta, que sería el que me daría la derivada en esa dirección, voy a sacar el macetón, voy a sacar ese plano que molesta, y vamos a tomar la recta en el plano z igual 0. La vamos a proyectar en forma ortogonal al plano z igual 0. Fíjense. ¿Ven? Todo eso está en el mismo plano, ¿eh? ¿Ven dónde está la recta? Y para eso vamos a usar, para tomar la dirección de esta recta, es la misma dirección que tiene la recta en el plano z igual 0, ¿se dan cuenta? Porque la dirección de esta recta en x e y, no en z, en x e y, tiene la misma dirección que esta recta que está en el plano del piso. No sé si se ve eso. ¿Entienden que tienen la misma dirección en x e y, no en z? En z esta no se mueve y sin embargo esta se levanta en z. Claro, por eso cuando ponemos mirando solo los ejes X e Y, quedan superpuestos. Quedan Ajá. superpuestas, por lo tanto, se ve claramente que la recta
que está tangente, que sería la recta derivada en esa parábola, en esa dirección, que viene dado por este plano vertical, todo eso está en un mismo plano, ¿ven? ¿Se Es una entiende? proyección. Porque es una proyección ortogonal. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que sacar la dirección de esta recta en los ejes X e Y, considerando Z igual a 0, ¿no? Esperen que Gary está molestando. ¿Qué pasa, Garo? ¿Qué comes? Bueno, ve nomás. Pequeña cosa. Muy bien. Para eso, ¿qué necesitamos para sacar el generador para sacar la ecuación de esta recta de acá abajo? ¿Qué necesitaríamos? A ver, ¿quién me puede? A ver, Jimena, ¿qué necesitamos para sacar la ecuación de esa recta de abajo? Álgebra 2, tramo 1, bolilla 1. El vector director y un punto para que pase. Muy bien, el vector director y un punto. ¿Podemos tener un punto? ¿Conocemos algún punto? El 3-0. 3-0. A ver, ¿este punto no lo conocemos? ¿El centro del disco? Ah, claro. Sí, bueno, ¿Nos sirve ese punto? No lo tiene la recta. Cualquier dirección que yo tome, ese punto lo va a tener siempre, ¿no? ¿Se claro. ve? Quiere decir que yo puedo asociar un vector posición a ese punto. ¿Puede ser ese vector posición? ¿Sirve o no? ¿Se ve? ¿Sí o no? Sí, profe. Tenemos ese. Necesitamos otro vector posición para poderlos restar y sacar el generador de esta recta. ¿O me equivoco? Entonces podemos agarrar cualquier vector posición que se nos ocurra. Ya tenemos uno. Podemos agarrar, por ejemplo, este vector u, que es fácil porque tiene coordenada 2 de y y medio de x, ¿ven? O sea que ese vector sería O, 1. ¿No? ¿Nos sirve ese? sí, no sería más fácil trabajar sobre el 0,3. Bueno, podés agarrar cualquiera. Digo, yo porque. Ok, perfecto. Podés agarrar cualquiera. Yo elegí ese. Vos podés elegir Ok, otro. ¿Está bien? listo. Y por lo Sí, tanto, puedo sacar mi vector dirección, que es este. Ahora lo tengo, que sería B1. O sea que tengo al vector U1 y al vector B1. ¿Se ve? Donde también tengo sí, los puntos asociados a esos vectores, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Se ve o no se ve? Dice, Ahí está el punto. Ese punto asociado también tiene una imagen ortogonal que proviene de la recta que está inclinada arriba. Por ejemplo, ese punto A'1, ¿ven? Donde acá tengo el punto C. ¿Ven el punto C? Tiene una imagen A'1, ¿ven? Casi, no es la misma. Van a decir, ¿por qué A'1? ¿De dónde sale A'1? Bueno, vamos a esperar después A'1. Por ahora sabemos que precisamos esos puntos para sacar la dirección. Y después que tengo este vector no me sirve así como está. Porque este vector me da la dirección de esta recta en los ejes X e Y, pero no me da la dirección en esta recta. Va a tener las mismas coordenadas este vector que este en los ejes X e Y, nada más. ¿Se entiende eso? Entonces la pregunta será después, ¿cómo encuentro a este, que es el que tiene que estar? Y ese debe al menos tener la misma dirección. ¿Se escucha? sí, Hola, hola. sí. Tener la misma dirección que el de abajo, ¿ven? Pero fíjense que es un poquito más corto. Fíjense que el de arriba entra dentro del disco, mientras que el de abajo, el punto que yo elegí del de abajo, está fuera del disco. ¿Por qué debería estar dentro del disco? Porque cuando yo tomo el incremento h del disco, cualquier incremento h,
el máximo valor que puede tomar la derivada de su vector dirección debe caer al borde del disco. Pero si yo agarro un vector fuera del disco, como agarré a propósito y no dentro del disco, ustedes me decían, pues tomen el 1, ¿cuánto me decía? El 0, 0, 3. ¿El verde es el I o el X? El eje verde es el I. ¿Cuál Ok, me entonces decía? sí, el 0, 3. El 0 de X, 3 de Y. También podría haber tomado ese. También está fuera del disco. Sí, ¿Te das cuenta? Me hubiera dado tú un vector acá. Pero cuando yo lo claro. llevo arriba, tiene que caer adentro del disco porque la derivada se indica desde el incremento h tendiendo a cero. Y el incremento h es el máximo valor del disco. Quiere decir que si yo trazo un punto ahí arriba, tiene que ser un punto. El vector de la derivada tiene un punto inicial y un punto final, y el punto final, su proyección ortogonal, tiene que caer al menos al borde del disco, porque este punto, para que la derivada se cumpla, ¿qué dice María Nieve? Tiene que tender a cero, ¿no? Es decir, ese punto Sí. debe tener un correspondiente en la función. A ver si lo encuentro, si lo puse. Entonces no podemos agarrar cualquier vector. Sí podemos agarrar cualquier vector. Vamos a ver cómo vamos a ingeniarnos en la definición que yo pueda agarrar cualquier bicho de acá abajo, de tal manera que lo convierta de alguna manera en una imagen en Z que caiga justo adentro del disco. Porque si no, no estoy cumpliendo con la definición de derivada. Ok, ¿Entienden lo que vamos a hacer? sí. ¿Escucharon el problema ahora? O sea que yo para sacar la derivada en esa dirección necesito no solamente subirlo, inclinarlo hasta que quede tangente el vector que tengo coordenada x, sino que lo meta dentro del disco cuando lo mire desde arriba. Si no, no cumplo la definición de derivada, porque si está por cualquier lado, es como si yo tomara una derivada y el intervalo x0 más h lo tengo en la loma de los quinotos. En la loma de los quinotos no me sirve, lo tengo que tener cerca, adentro del intervalo que definí. ¿Entienden? Si lo tengo en la loma de los quinotos, no estoy cumpliendo con la definición. Porque si no, ¿cómo sé que h tiende a cero? ¿Se entiende? El punto lo puedo tomar donde quiera, pero tengo que establecer el medio intervalo, porque recuerden que el x0 está en el centro de un intervalo a ambos lados. Lo mismo que acá, el x0 está en el centro del disco. ¿Entienden lo que pasa? A ver si se entiende el problema ahora. Lo que tenemos que hacer para definir la derivada parcial, la derivada direccional. ¿Quedó claro lo que tenemos que hacer? Dice Luisina que no es fácil, porque no le Es más, resulta. es más ¿Eh? complicada que la otra. O sea, tenemos que prestar más atención a lo que estamos haciendo. Mucho más atención, porque ahora yo puedo tomar cualquier punto, puedo tomar cualquier vector dirección. Recuerden que el vector dirección puede ser cualquiera. Capaz que empieza en x0, yo lo pincho en x0, pero sale afuera del disco que tomé. Pero Pero la para idea es que aplicar la derivada direccional lo tengo que hacer caer adentro del disco. La pregunta es, ¿la definición contemplará esa situación? Claro, tiene que contemplar eso, si no, no es ninguna definición de derivada, viola la definición de derivada. Tiene que caer dentro del intervalo que tomé x0 más h, que será un punto x cuya diferencia entre x y x0 me da h. ¿Está? Si no, estoy violando esa condición. ¿Me siguieron? A ver. Se ve complicado, ¿no? El problema, hacerlo. Bueno, van a ver que no es tan complicado. Y parece cosa de mandinga, pero después terminas casi saliendo solo. Muy bien, vamos a tomarnos 15 minutos, hasta ahí 5. Nos preparamos un café Vos la calentito. mostrás ahí en la imagen, vos lo mostrás ahí en la imagen y parece re sencillo de ver. El tema es comprenderlo desde lo analítico porque... Pero a ver, yo para hacer esos dibujos tuve que agarrar la teoría y usar la teoría para hacer los cálculos. Si no, me quedan en cualquier lado. Claro, por eso Y es bastante... Claro, y elegí justo punto fuera del disco.
¿Se entiende? Si están adentro del disco no pasa nada. El problema es que yo los elegí fuera para que vean que lo puedo hacer caer adentro del disco. Porque yo para definir la derivada, ¿qué digo? Tomo x0, incremento h, miro el punto y hago que h tienda a 0, y es decir que el punto va cayendo por la parábola y se va a 0. Eso estoy diciendo. ¿Está bien? Pero no puedo decir que tomo un punto después fuera de ese intervalo x0 más h para definir la derivada. Tomo el x que me da x0 más h en la imagen. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hacen en una variable? Yo sigo los patrones de una variable. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a descansar 15 minutos. ¿De acuerdo? Dale, profe. Muy bien. Nos estamos viendo entonces. Ok, profe.